Y algo que hoy pone el Banco de México y dice, esto es un riesgo, que te caigas, te levantes poquito, o sea, no te levantes hasta arriba, te levantes poquito, te vuelves a caer donde estabas, te vuelves a levantar poquito. Ese es un problema que puede terminar pues por aplicarse en nuestro país. Le aprecio mucho a, usted lo ubica muy bien en Twitter, Econocafka, Sergio Negrete, sígalo, los textos son muy ilustrativos, muy didácticos y también muy críticos en distintos medios de comunicación, particularmente ahí en El Financiero. Sergio, un gusto siempre poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis. No, hombre, yo soy agradecido siempre contigo. Imagínate llegar contigo a todo tu auditorio. Gracias, Sergio Negrete. Oye, cuéntanos, ¿qué te parece lo que dijo el Banco de México y bueno, pues el camino que estamos llevando económicamente? Pues mira, Banco de México tiene gran credibilidad, tiene grandes economistas, la Junta de Gobierno es gente muy seria, incluyendo a los que ha nombrado el presidente, que son Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. Y pues realmente es un retrato, es una foto de lo que está ocurriendo y pues lo que han dicho, por desgracia, apunta a ser muy correcto. Una recuperación incierta, lenta y que no sabemos cómo va a ir, pero que mira, cualquier gente en la calle, Luis, lo intuye. Si tú no recuperas tu empleo, si la empresa en la que trabajabas cerró, pues realmente, ¿qué recuperación vas a esperar? Entonces, obviamente, a partir de que inicia un desconfinamiento, hay una recuperación. Bueno, por supuesto. En ese sentido, sí se puede argumentar que lo peor ya pasó, entrecomillado. Sí, es lo que argumenta el presidente, pero de ninguna manera se puede argumentar una recuperación rápida y segura. Puede haber rebrotes, puede haber otra vez cierres. Entonces, no, el retrato del Banco de México es bastante preciso, por desgracia. Dime, Sergio, coincides en que la caída va a ser de 2 dígitos, o sea, ya prácticamente hay un consenso, pero ¿cuál sería tu pronóstico? Porque veo a los más moderados obviamente con 10 o 9.8 si nos va bien, y a los más radicales que te hablan de una caída de 12, de 13 incluso, y esto me gustaría mucho que con esta luz que tienes, con mucho tacto hacia nuestro auditorio, pues, lo pudiéramos explicar, o sea, porque a la gente le vale que eso, oye, voy a caer 10 y eso qué, yo sigo igual de mal, sigo sin chamba, oye, voy a caer 12, bueno, a mí qué, me da igual si caigo 10 o si caigo 15 o si caigo 20, ¿por qué son importantes estos números, Sergio? Son muy importantes porque te reflejan a plenitud la magnitud de la caída y para la gente que tiene cierta edad, que tiene memoria, pues recordar que ya lo apuntabas tú hace un ratito en el programa, en las grabaciones, en 95 se cayó 6.3 y recordemos lo pavoroso que fue en 95, en 2009 se cayó 5.3, ahora imagínate un 10.5, yo sí coincido en que será superior a 10% la caída, esto es no recesión, depresión, y entonces esa gente que perdió el empleo, el problema es que no lo va a recuperar pronto y que muchísima gente habrá perdido el empleo. Entonces realmente te retrata la gravedad, la magnitud. Yo entiendo que muchas personas digan, bueno, a mí ese número no me dice nada, por supuesto que no les dice, pero sí nos retrata esa gravedad de la situación y se repite, no se había visto algo tan grave desde el año 1932. Y ahí sí nadie se acuerda, por supuesto. Entonces estamos hablando de una crisis sin precedentes en 2 generaciones. Eso es lo que estamos hablando en estos momentos. Pero el TEMEC, que ya está firmado y que nos va a salvar. No, porque el TEMEC sustituye otro tratado. Ojalá. O sea, la verdad, realmente esos otros datos que maneja tanto el presidente con tanta alegría, fueran ciertos. No, pues el TEMEC sustituye a otro tratado que ya existía. Y aparte de todo, el presidente tiene una tendencia a atacar a inversionistas nacionales y extranjeros, sean gaseras, sean eléctricas, sean petroleras, sea Constellation Brands, cancela un aeropuerto, o sea, las acciones del gobierno federal van en contra del discurso del gobierno federal. Y por supuesto los inversionistas no hacen caso a cenas, sean en Washington o sean de tamales de chipilín, no hacen caso a esta clase de cosas, hacen caso a los hechos, a las acciones. Las acciones hablan, las palabras se las lleva el viento y en ese sentido tampoco podemos esperar gran entusiasmo por México, gran entusiasmo de inversionistas y por eso precisamente, si no hay inversión, no hay crecimiento y por eso estamos tan pesimistas, precisamente por eso. Dime algo, Sergio, esta cena, por ejemplo, haciendo referencia a la que se dio hace unos días en la Casa Blanca,
¿Es para mostrar músculo? ¿Es algo político? ¿No le ves una injerencia directa al asunto económico? No, por supuesto. No, mira, si la cena no está mal, o sea, realmente es un gesto hacia el empresariado nacional y extranjero. Lástima que no se sustente con hechos. Si toda la cena fuera congruente con la política real del presidente y de su gobierno, sería fabuloso. A ver, la cena la aplaudo. Lo que pasa es que no creo que tenga gran repercusión en la realidad, dadas las acciones antiempresariales del gobierno. Entonces, bueno, si tú me invitas a tu casa a cenar y te portas muy amistoso, pero luego me pegas, pues yo voy a hacer más caso del golpe que me diste que de la cena que me ofreciste, francamente hablando. Estaban los grandotes ahí en Washington, por ejemplo. Estaban, bueno, hace un rato platicábamos con Pati Armendáriz incluso, pero estaban los empresarios cercanos al presidente y empresarios chonchos. Sin embargo, gran parte de este país, y tú nos lo has dicho en varias ocasiones que hemos tenido el gusto de poder platicar, está conformado por pymes. Es un asunto en donde es el pequeño, el mediano, el que invierte su lana, el que hipoteca la casa para salvar el changarro. A esos no se les ve mucho apoyo, Sergio. No, ninguno. Y de hecho tampoco tanto a los grandes. Ahora, los grandes, aquí tenemos un gobierno como tantos otros en el pasado, hay que decirlo, Ajá. de capitalismo de cuates, ¿no? Yo tengo ciertos acuerdos, componendas, tranzas con ciertos empresarios, y pues son los consentidos del sexenio. A veces son los mismos nombres, a veces cambian, pero incluso esos empresarios grandes están sufriendo. Lo que pasa es que si te invita el presidente, y yo haría lo mismo, Luis, lo aclaro al auditorio, Sí. yo fuera un gran empresario, y a mí me invita el presidente a la mañanera y me dice sonríe, yo sonrío. Sí, mejor, Le pongo mi mejor sonrisa. ¿Por qué? Porque quiero proteger mis negocios. Entonces, lo que no tenemos garantía es que esa gente vaya a invertir. Esa gente irá a la cena, estará en la foto, pero ¿cuánto dinero realmente va a soltar, va a invertir en este ambiente de incertidumbre? Eso es algo que no, ahí sí no tenemos ninguna certeza. Oye, el riesgo mayúsculo, hay muchos, es un panorama muy, muy complicado, es un torbellino, pero el riesgo mayúsculo, ¿dónde lo ves? Puede ser inflación, puede ser la pérdida de empleos, mayor marginación, más pobreza. ¿Qué es lo que ves? El mayor riesgo de aquí a un año que esto va a empezar a sentirse. Por ahí veía una encuesta muy interesante que se está moviendo en torno a los mayores riesgos que ven los especialistas económicos en año y medio a nivel global en la COVID, y el principal, casi todos coinciden, es un rebrote. O sea, que esto no pare y tienes la incertidumbre de cuándo vamos a salir avante. ¿Tú cuál es el que ves? El que veo en el sentido económico, por supuesto, es desempleo. Inflación no, evidentemente la inflación está bajo control y mucho gracias a Banco de México. Desempleo, empobrecimiento, o sea, una clase media que se hace pobre, el pobre que se hace pobre extremo, el pobre extremo que entra verdaderamente en una miseria incluso alimenticia, y como consecuencia de todo esto, en todos los niveles, crimen. El que me pongas extorsión, secuestro, asesinatos. Ya lo vivimos en 95, no es algo nuevo. Ahí fue donde nos explotó el crimen en México. Y los que tenemos cierta edad recordamos que el México pre-95 era un México muy seguro. Increíble, ¿verdad? Decirlo ahora, pero era un país realmente con mucha seguridad. Se perdió, nunca se ha recuperado y ahora se va a agravar. Entonces, así te la pongo. Desempleo, pobreza, crimen. Es más que el hecho, digamos, es la cadena de hechos más grave que se puede vislumbrar. La clase media va para abajo. Sí, por supuesto, todos van para abajo. Raro es el que se va a enriquecer en estos momentos. Habrá alguno, por supuesto, habrá ciertos negocios, habrá... No, todos. Pero bueno, el que lo va a sentir, obviamente, es el que tiene poco margen. La clase media poco tiene, pero algo, y el pobre no tiene margen. El que vivía al día y de repente perdió el ingreso, pues es que está en la miseria ya en estos momentos. O sea, no se pudo ni preparar. Fue de un día para otro el cierre, como lo sabemos muy bien. Entonces... bueno, es el empobrecimiento rápido y masivo de la población mexicana. Es que, déjame contarte, Sergio, porque el presidente habla de que el 30% de arriba no tiene apoyos y no necesita apoyos y son los más beneficiados, etcétera. Si nos ponemos a ver los números, ese 30%, pues a lo mejor se refiere a quien gana más de 15,000 pesos, a quien gana inclusive hasta menos, más de 12,000 pesos al mes. Pues una persona que gana 15,000 pesos no es necesariamente beneficiada. No, aparte que quizá perdió el empleo de 15,000 pesos. Exacto. Que no hay que descartarlo, pero deja tú esto. El 70% al que hace referencia el presidente, y lo hace referencia constantemente, es una cifra ilusoria. No sé de dónde la saca. O sea, genuino, es otros datos. Ojalá fuera cierta, pues. Pero vamos a suponer que es cierta.
¿En qué se basa? En que hay ciertos grupos, por ejemplo, X porcentaje, que recibe su famosa beca Benito Juárez. Esa beca ya la recibían antes los jóvenes. Ahora aparte de que esa familia entonces está protegida. No, es un joven preparatoriano de secundaria o de donde sea, que antes recibía un dinero, ahora lo sigue recibiendo, esperemos que así sea, pero que el padre perdió el trabajo, la madre perdió el trabajo. Entonces, realmente no debe de contabilizar a esa familia en el 70%. En ese protegido, en ese, bueno, esa familia recibe un apoyo. Claro que lo recibe, pero ya lo recibía antes y no era un apoyo familiar en un términos de emergencia de pandemia, era un apoyo para un estudiante. Entonces no debes de contabilizar esas ayudas como, bueno, esa familia ya está, sí, no, pues la cuento en el 70%. Ese es el problema también de las cuentas presidenciales. Hace unas cuentas tan alegres, tan fuera de la realidad, pero te lo firmo por desgracia que no, ojalá fuera cierto el 70%, pero ni el 70 ni el 30, como acabas de apuntar. Tampoco los que quizá tenían un buen trabajo, pero quizá ahora ya no lo tienen. Tampoco el 30, pero tampoco el 70. Oye, para finalizar, Sergio Negrete, te preguntan mucho aquí en WhatsApp, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacerse? El presidente, uy Dios, tendría que abrirse en serio a la inversión. Ajá. O sea, realmente aperturar a hacer buenas señales. Es lo esencial, pero a todo el empresariado, no a los que invita a cenar, no a los que le invita a la foto. Es decir, este es un buen país para invertir. Y como parte de eso es combatir el crimen con toda la fuerza del Estado, con todo el monopolio que le da la ley al Estado de fuerza, y no decir que va a ponerse a abrazar gente. O sea, tenemos un problema de raíz gravísimo, de Estado de Derecho, de respeto a contratos. O sea, no hay de dónde asirse con este gobierno, porque realmente no apoya en ese sentido a una economía sana, una economía próspera, pero reitero, aquí te incluyo el Estado de Derecho y el combate al crimen. Es lo que tendría que empezar por ser con absoluta urgencia. Sergio Negrete Cárdenas, te seguimos ahí en Twitter en @econocafka. Gracias por estos minutos en MBS. Buen día. Uy, Luis, te reitero, es un placer estar contigo. Un fuerte abrazo.